Resumen de las ranas de Aristófanes. En la Atenas de finales del siglo V antes de nuestra era, el teatro atraviesa una crisis profunda. La ciudad, golpeada por la guerra y el desgaste moral, ha perdido a sus grandes poetas trágicos. Eurípides ha muerto recientemente, Esquilo lleva tiempo en el reino de los muertos y Sófocles se encuentra en sus últimos años. En este contexto de decadencia artística y confusión espiritual comienza Las Ranas, comedia en la que Aristófanes mezcla sátira política, crítica literaria y fantasía mitológica. El protagonista es Dioniso, dios del vino y del teatro, quien aparece vestido de manera ridícula, portando una piel de león y una maza, imitando torpemente a Heracles. Desde su primera intervención queda claro que su carácter dista mucho del heroísmo tradicional, es temeroso, caprichoso y contradictorio. Acompañándolo se encuentra su esclavo Jantias, personaje astuto y burlón, cuya inteligencia práctica contrasta con la inmadurez del dios. Desde el diálogo inicial se establece un juego constante de inversión de jerarquías, donde el esclavo razona con sensatez y el dios actúa con torpeza. Dioniso confiesa el motivo de su inquietud, ha perdido el gusto por los poetas vivos y considera que el teatro ateniense carece de calidad. Su nostalgia por Eurípides se ha transformado en una obsesión, y ha tomado una decisión insólita, descender al Hades para traer de regreso al poeta y salvar así el arte trágico de Atenas. Este planteamiento, aparentemente noble, es tratado con ironía desde el primer momento, ya que Dioniso demuestra no comprender del todo la grandeza del autor al que admira. Para emprender su viaje, Dioniso busca orientación en Heracles, quien ya ha descendido al inframundo en una de sus hazañas. La escena del encuentro es una de las más cómicas del inicio de la obra. Heracles se burla abiertamente del atuendo de Dioniso y de su actitud cobarde, cuestionando su capacidad para enfrentar los horrores del más allá. Aún así, accede a describirle los distintos caminos posibles hacia el Hades, cada uno más aterrador que el anterior, mencionando ahorcamientos, venenos y precipicios. Dioniso, espantado por estas opciones, descarta cualquier ruta que implique dolor físico inmediato. Su reacción refuerza la imagen de un dios incapaz de asumir sacrificios reales, lo cual Aristófanes utiliza para ridiculizar tanto a la divinidad como a ciertos sectores de la sociedad ateniense, proclives al discurso elevado y reacios al esfuerzo verdadero. Finalmente, Heracles le aconseja tomar el camino tradicional, atravesar un lago infernal a bordo de una barca conducida por Caronte. Decidido a seguir este consejo, Dioniso y Jantias se preparan para el descenso. Durante el trayecto se intensifican las bromas sobre la cobardía del dios, quien intenta intercambiar su identidad con su esclavo para evitar peligros. Este recurso cómico, basado en el cambio de roles, anticipa uno de los temas centrales de la obra, la confusión de valores y la fragilidad de las apariencias. Al llegar a la orilla del lago del Hades, Dioniso debe remar por sí mismo mientras Jantias continúa el camino a pie. En ese momento aparece el famoso coro de ranas, criaturas del inframundo que entonan un canto repetitivo y burlón, lleno de sonidos onomatopéyicos. El canto, aparentemente absurdo, funciona como una parodia de los coros trágicos y como una prueba más para el nerviosismo del protagonista. Dioniso se irrita con el croar insistente y entra en una especie de competencia vocal con las ranas, lo que provoca una escena tan cómica como simbólica. Marca el cierre del primer gran movimiento de la obra. El viaje ya ha comenzado, el mundo de los vivos queda atrás y Dioniso se adentra en un espacio donde será puesto a prueba. Más allá de la comedia inmediata, Aristófanes deja planteada una pregunta fundamental: ¿quién es verdaderamente digno de guiar el arte y el pensamiento de Atenas? La respuesta aún está lejos, aguardando en las profundidades del Hades. El canto de las ranas se desvanece poco a poco mientras Dioniso alcanza la otra orilla del lago infernal. Exhausto por el esfuerzo de remar y molesto por la burla constante del coro, el dios pisa finalmente el territorio del Hades. Desde este punto, el mundo subterráneo se presenta no como un espacio solemne, sino como un reflejo grotesco y exagerado de la Atenas de los vivos. Aristófanes convierte el inframundo en un escenario ideal para desnudar las debilidades humanas, amplificadas por la ausencia de consecuencias terrenales.
Una vez reunido con Jantias, Dioniso retoma su actitud temerosa. Ambos avanzan por senderos oscuros donde se escuchan ruidos inquietantes y aparecen figuras amenazantes. El dios se estremece ante cada sombra, mientras su esclavo mantiene una compostura burlona. En este tramo del viaje, Aristófanes refuerza el contraste entre amo y sirviente, presentando a Jantias como el verdadero sostén de la expedición. Esta dinámica invierte el orden social tradicional y permite al público reírse de la supuesta superioridad divina. Pronto se encuentran con una serie de porteros y guardianes del Hades, entre ellos Éaco, servidor de Plutón. La llegada de Dioniso, vestido como Heracles, provoca confusión inmediata. Heracles es odiado en el inframundo por haber saqueado el reino en una de sus hazañas, y su sola presencia despierta deseos de venganza. Dioniso, al percibir el peligro, entra en pánico y decide intercambiar vestimentas con Jantias, cediéndole el atuendo heroico para librarse de castigos. Este intercambio de identidades se repite varias veces a lo largo del capítulo, convirtiéndose en uno de los recursos cómicos centrales de la obra. Cada vez que surge una amenaza, Dioniso se deshace del disfraz, cuando aparece una oportunidad de privilegio o comodidad, intenta recuperarlo. Jantias acepta el juego con ironía y rapidez mental, demostrando una capacidad de adaptación muy superior a la de su amo. La comicidad nace tanto de la cobardía del dios como de la lucidez del esclavo. Éaco, desconfiado ante las contradicciones, decide poner a prueba a ambos personajes mediante castigos físicos, convencido de que el verdadero dios no sentirá dolor. La escena se desarrolla con una crueldad caricaturesca, latigazos, amenazas y gritos exagerados llenan el escenario. Dioniso, incapaz de soportar el sufrimiento, se delata una y otra vez con gestos, lamentos y súplicas. Jantias, por su parte, resiste con entereza, fingiendo una fortaleza casi heroica. Este episodio no solo cumple una función cómica, sino que también ofrece una crítica mordaz a la noción de autoridad basada en la apariencia. Aristófanes sugiere que el poder y la dignidad no provienen del título ni del disfraz, sino del carácter. El dios del teatro queda expuesto como un ser débil, mientras el esclavo encarna valores como la resistencia, la inteligencia y la ironía frente a la adversidad. Tras múltiples confusiones, Éaco decide llevarlos ante Plutón para que sea él quien resuelva la situación. En ese momento se introduce un nuevo coro, distinto al de las ranas, el coro de los iniciados, almas bienaventuradas que celebran los misterios y la vida virtuosa. Su canto posee un tono más solemne y ordenado, contrastando con la burla caótica de las ranas. Este coro introduce una dimensión moral a la obra, recordando que incluso en la comedia existe espacio para la reflexión sobre la conducta humana. Los iniciados elogian la sabiduría, la moderación y el respeto por las tradiciones, valores que Aristófanes considera en peligro dentro de la Atenas contemporánea. A través de sus voces, el autor critica a los demagogos, a los malos poetas y a quienes degradan el lenguaje y el pensamiento. Dioniso escucha estas palabras con aparente interés, aunque su comportamiento previo pone en duda la profundidad de su comprensión. El encuentro con Plutón y con la revelación de un conflicto mayor que aguarda en el corazón del Hades, una disputa entre poetas trágicos por el trono del arte. El viaje de Dioniso, que comenzó como una misión caprichosa, empieza a adquirir un peso simbólico mayor. La comedia se prepara para transformarse en un juicio literario donde se decidirá qué tipo de poesía merece guiar a la ciudad. Dioniso y Jantias son finalmente conducidos ante Plutón, señor del Hades, quien recibe a los visitantes con curiosidad y cierto hastío. El dios del inframundo explica la causa del desorden que reina en su dominio. Desde la llegada de Eurípides, el trono reservado al mejor poeta trágico se ha convertido en objeto de disputa. Esquilo, que durante años ocupó ese lugar de honor, ha sido desafiado por el recién llegado, dando origen a un conflicto que divide a las almas del Hades. Plutón revela que Dioniso ha llegado en un momento decisivo. Como dios del teatro, será el juez encargado de decidir cuál de los dos poetas merece ocupar el trono supremo y, por extensión, regresar al mundo de los vivos para salvar la tragedia ateniense.
Este anuncio transforma el tono de la obra, la farsa inicial se convierte en un agudo debate literario donde Aristófanes expone sus ideas sobre el arte, la moral y la función social de la poesía. Aparece Eurípides con actitud segura y desafiante. Se presenta como un innovador que ha modernizado la tragedia, acercándola a la vida cotidiana y dotando a sus personajes de una psicología más realista. Frente a él surge Esquilo, solemne y majestuoso, encarnando la grandeza épica de la tradición. Su presencia impone respeto inmediato, y su lenguaje elevado contrasta con la ironía discursiva de su rival. El certamen comienza con acusaciones mutuas. Eurípides reprocha a Esquilo el uso de palabras grandilocuentes y metáforas oscuras, afirmando que su estilo confunde al público y carece de claridad racional. Defiende su propia obra como más accesible, argumentada y acorde con el pensamiento crítico de la polis democrática. En respuesta, Esquilo acusa a Eurípides de haber corrompido la tragedia al introducir personajes vulgares, mujeres licenciosas y razonamientos sofísticos que debilitan el carácter moral de los ciudadanos. Dioniso escucha con atención desigual, mostrando favoritismo inicial por Eurípides, a quien admira desde el comienzo de su viaje. No obstante, su papel como juez resulta inestable, ya que cambia de opinión con facilidad y se deja impresionar tanto por argumentos superficiales como por efectos teatrales. Aristófanes utiliza esta indecisión para satirizar a los espectadores y críticos que carecen de criterio firme. El debate avanza hacia el análisis del lenguaje poético. Eurípides presume de haber eliminado excesos retóricos y de haber dado voz a personajes que razonan y discuten, reflejando la complejidad humana. Esquilo replica que la tragedia debe elevar el espíritu, inspirar valentía y respeto por los dioses, no reflejar las debilidades cotidianas sin propósito moral. Para él, el poeta es un educador de la ciudad, no un mero retratista de costumbres. El enfrentamiento se vuelve más concreto cuando ambos poetas recitan fragmentos de sus obras. Eurípides elige pasajes cargados de lógica discursiva y emociones humanas reconocibles. Esquilo responde con versos poderosos, llenos de imágenes bélicas y resonancias heroicas. La escena se convierte en una demostración teatral dentro del teatro, donde cada estilo es llevado al extremo para provocar risa y reflexión. Uno de los momentos más célebres ocurre cuando Dioniso propone pesar los versos de ambos poetas en una balanza. Cada uno recita un verso, y el peso simbólico de las palabras determina su valor. Los versos de Esquilo, cargados de imágenes de muerte, ríos y cataclismos, inclinan la balanza a su favor. Eurípides protesta, acusando el método de absurdo, mientras el público reconoce la genialidad cómica del recurso. A lo largo del certamen, Aristófanes deja clara su postura crítica hacia la intelectualización excesiva del teatro contemporáneo. Aunque reconoce el talento de Eurípides, cuestiona el impacto de su obra en la formación ética de los ciudadanos. Esquilo emerge como defensor de una poesía que fortalece el espíritu colectivo, basada en mitos, honor y sacrificio. Que concluye con Dioniso cada vez más dividido entre su admiración inicial por Eurípides y el respeto creciente que siente por Esquilo. La decisión final aún no está tomada, y el juicio se intensificará en el siguiente enfrentamiento. El destino del teatro ateniense pende de un hilo, sostenido por la balanza de la poesía y la responsabilidad cultural del arte. El certamen entre Esquilo y Eurípides alcanza en este punto su mayor profundidad intelectual. Ya no se trata solo de estilo o de recursos literarios, sino del papel que la poesía desempeña en la vida de la ciudad. Dioniso, presionado por Plutón y por el silencio expectante del Hades, exige a ambos poetas que expliquen de qué manera sus tragedias han contribuido al bien común. La comedia adopta un tono deliberativo que recuerda a la asamblea ateniense, trasladando el debate político al terreno del arte. Eurípides toma la palabra con convicción. Afirma que su teatro ha enseñado a los ciudadanos a pensar, a cuestionar la autoridad y a reconocer la complejidad de la naturaleza humana. Sus personajes dudan, razonan y expresan conflictos internos que reflejan la realidad cotidiana de Atenas.
Según su defensa, este enfoque ha liberado al público de la ingenuidad y ha fomentado una conciencia crítica necesaria para la democracia. Para él, ocultar los efectos humanos bajo capas de heroísmo constituye una forma de engaño. Esquilo responde con severidad. Sostiene que la tragedia no existe para reflejar debilidades comunes, sino para elevar el alma colectiva. Recuerda que sus obras inspiraron valor durante las guerras médicas y fortalecieron el respeto por los dioses y las leyes. En su visión, el poeta debe ofrecer modelos de conducta que impulsen a la grandeza moral. La exposición excesiva de pasiones bajas y razonamientos retorcidos, afirma, ha debilitado el carácter de los ciudadanos y ha sembrado desorden espiritual. Dioniso, que hasta ese momento se había mostrado voluble, comienza a escuchar con mayor atención a Esquilo. El dios formula preguntas prácticas, interesado en saber qué poeta puede aportar mayor beneficio a una Atenas exhausta por la guerra y la corrupción política. Aristófanes utiliza estas intervenciones para expresar su preocupación por el rumbo de la polis, insinuando que la crisis artística refleja una crisis más amplia de valores. El debate se vuelve más concreto cuando se analiza el impacto educativo de la tragedia en los jóvenes. Esquilo acusa a Eurípides de haber llenado el escenario de sofistas, mujeres engañosas y esclavos astutos, erosionando el respeto por la autoridad y la tradición. Eurípides replica que mostrar la realidad tal como es permite corregirla, y que la ignorancia disfrazada de nobleza resulta más peligrosa que la verdad expuesta. Plutón observa el intercambio con interés creciente. Como soberano del Hades, entiende que la disputa no afecta solo a los muertos, sino al destino de los vivos. Finalmente, propone una última prueba: cada poeta debe ofrecer un consejo directo para salvar a Atenas. Este momento condensa la intención política de la obra y revela con claridad la postura de Aristófanes. Eurípides ofrece una serie de recomendaciones basadas en el análisis racional de las leyes y en la crítica de los líderes corruptos. Su discurso es agudo y coherente, cargado de inteligencia discursiva. Esquilo, en cambio, apela a la unidad, al honor y al regreso a los valores que hicieron grande a la ciudad. Habla de disciplina, respeto a los dioses y responsabilidad colectiva. Sus palabras, aunque menos sofisticadas, poseen una fuerza simbólica que resuena profundamente. Dioniso se encuentra ante una decisión difícil. Su inclinación personal hacia Eurípides choca con la impresión que le ha causado la solidez moral de Esquilo. El dios del teatro empieza a comprender que su gusto individual no basta para resolver un dilema de esta magnitud. Aristófanes muestra así la tensión entre el placer estético inmediato y la responsabilidad cultural del arte. Y concluye con Dioniso anunciando que ha tomado una decisión, aunque aún no la revela. El silencio que sigue está cargado de expectativa. El Hades entero parece contener la respiración, consciente de que el veredicto no solo determinará qué poeta ocupará el trono, sino también qué visión del arte guiará el futuro de Atenas. La comedia se aproxima a su desenlace, donde la risa dará paso a una resolución cargada de significado político y moral. El silencio que sigue al anuncio de Dioniso se vuelve denso y expectante. Plutón, los poetas y las almas del Hades aguardan el veredicto que decidirá no solo el destino del certamen, sino también el rumbo simbólico del teatro ateniense. Dioniso, consciente por primera vez del peso de su autoridad, abandona su actitud frívola y adopta un tono solemne. Reconoce que su viaje comenzó impulsado por un capricho personal y por la nostalgia hacia Eurípides, aunque el debate le ha permitido comprender la magnitud de la decisión que enfrenta. El dios del teatro explica que ha evaluado cuidadosamente los argumentos de ambos contendientes. A Eurípides le reconoce su ingenio, su capacidad para desentrañar la psicología humana y su audacia para renovar las formas dramáticas. No niega que su obra haya marcado una etapa decisiva en la evolución de la tragedia. Con todo, Dioniso señala que esa renovación ha traído consigo una pérdida de gravedad moral y una tendencia a la disolución de los valores tradicionales. Al dirigirse a Esquilo, Dioniso subraya la fuerza educativa de su poesía.
Destaca su capacidad para infundir respeto por los dioses, valentía en la adversidad y cohesión cívica. En una Atenas herida por la guerra, la traición y el desgaste político, esas virtudes adquieren un valor incuestionable. Aristófanes utiliza este razonamiento para expresar su anhelo de un retorno a principios que, a su juicio, han sido relegados por la retórica vacía y la ambición personal. Finalmente, Dioniso pronuncia su fallo: Esquilo es el poeta elegido para regresar al mundo de los vivos y ocupar nuevamente el trono del arte trágico. La reacción es inmediata. Las almas del Hades celebran la decisión, reconociendo en Esquilo una figura de autoridad moral. Eurípides acepta la derrota con amargura y sarcasmo, manteniendo su tono crítico hasta el final. Su salida del certamen no implica una negación de su talento, sino una advertencia sobre los límites de la innovación desligada de responsabilidad ética. Plutón ratifica el veredicto y se despide de Esquilo con palabras de respeto. Antes de partir, el poeta recibe el encargo de aconsejar a los líderes atenienses y de contribuir a la salvación de la ciudad mediante el ejemplo y la enseñanza. Aristófanes refuerza así la idea de que el poeta no es solo un creador de belleza, sino un guía cívico cuya influencia trasciende el escenario. El retorno de Dioniso y Esquilo marca el cierre del viaje al inframundo. Jantias, fiel acompañante, observa los acontecimientos con ironía discreta, manteniendo su rol de contrapunto racional. La dinámica entre amo y esclavo se estabiliza, reflejando una restauración simbólica del orden tras el caos inicial. Dioniso, transformado por la experiencia, muestra una madurez inédita, consciente de su función como protector del teatro y del pensamiento colectivo. En el epílogo, el coro se dirige al público con un llamado directo. Aristófanes aprovecha este momento para lanzar una crítica abierta a la política ateniense, exhortando a la ciudad a elegir líderes sabios, a rechazar la demagogia y a recuperar la prudencia. La comedia, sin perder su tono lúdico, se convierte en un manifiesto cultural que combina risa y advertencia. Las ranas concluye así como una obra que trasciende la burla inmediata. Bajo la apariencia de un viaje fantástico y un certamen absurdo, Aristófanes articula una reflexión profunda sobre el arte, la educación y la responsabilidad social. El descenso al Hades no ha sido solo un recurso cómico, sino un medio para examinar el estado moral de Atenas desde una perspectiva distanciada y crítica. El regreso de Esquilo simboliza la esperanza de una restauración ética y estética. Aristófanes no propone un rechazo absoluto del cambio, sino una reconciliación entre tradición y conciencia cívica. El teatro, en su visión, debe entretener y enseñar, provocar risa y fomentar virtud. Con este desenlace, Las ranas se afirma como una de las comedias más complejas y lúcidas de la antigüedad, donde la risa se convierte en vehículo de pensamiento y la sátira en instrumento de renovación cultural. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.